es introductoria a algunos temas, algunas teorías y algunas herramientas de análisis arquitectónico y urbanístico. Está ahí la secretaria de posgrado de la FADU, Cristina Predanini, a quien entonces le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Gracias también a Gregorio por haber aceptado esta convocatoria y esta invitación. Nos resulta muy interesante poder presentar un nuevo tema que pueda abrir otras miradas acerca del tema de la configuración espacial. Gregorio ya viene investigando este tema y quería, bueno, comentarles un poco a todos los que están presentes, tanto en la facultad como a los que están conectados a través del Zoom, quién es Gregorio y cuál es el tema que viene investigando. Gregorio Maya es consultor y especialista en Geodata Science, es arquitecto con maestría en Space Syntax, enfocado en la investigación aplicada a campos como el urbanismo, el diseño estratégico de oficinas y el desarrollo de tecnologías de tráfico y comportamiento humano. Su investigación se centra en la evaluación de espacios post-ocupación, analizando factores espaciales que promueven comportamientos en beneficio de los usuarios. Además de 7 años de experiencia en la industria de Londres, también ha permanecido vinculado a la academia en Colombia y el Reino Unido como profesor de cátedra. Hoy en día es asesor de varios estudios de diseño y algunas startups en PropTech en Colombia y en España. Van a encontrar más información en la información que les estuvimos enviando para la inscripción a esta charla. Así que bueno, agradecemos mucho a Gregorio Maya por la posibilidad de brindarnos esta conferencia, también a la cátedra de Diego Valiente y a su proyecto de investigación, por traer a la facultad estos temas innovadores que seguramente van a constituir un aporte para todos nuestros estudiantes y los profesionales que se han conectado para participar de esta conferencia. Los dejo con Gregorio entonces para que pueda comenzar a exponer sobre este tema. Muchas gracias, Georgina. Hola a todos, buenas tardes. Primero, pues nada, agradecerles, gracias por el espacio, gracias por su tiempo. Tengo que hacer una salvedad y es que por temas técnicos no soy yo quien está presentando las diapositivas, entonces vamos a tener que hacer un tema como de sincronía generalizada. Pero aparte de eso, pues nada, primero, gracias a Valentina porque me va a ayudar no solo con eso, sino porque la mitad de la estructurada de todo esto ha sido también gracias a ella de poner muchos pedacitos de muchas presentaciones como conjuntas y tratar de tener un hilo conductor. La idea mía de la presentación de hoy es, por un lado, introducirles un tema que para muchos arquitectos o no lo han oído o lo tienen latente normalmente y nunca han podido tener la forma de expresarlo. Y realmente será un poco como un abrebocas de lo que ojalá sea en un futuro un curso que se dictará dentro de un programa de posgrados un poco más amplio. Pero la idea también, y aprovechando que sé que hay gente de todas partes, pues sé que hay gente de Colombia, que hay gente de México, algunos españoles, aunque tal vez los españoles por términos horarios no les conviene tanto, pero la idea es abrir un poco la discusión. Para mí no es, digamos que tan entretenido poder tener un montón de casillitas de nombres por ahí que no conozco. Preferiría tener, si quieren abrir sus cámaras, bienvenidos, y abrir la discusión, más que necesariamente tener que parar, o sea, que yo presente por horas, que espero no sean así, espero que sea una cosa relativamente pues sucinta. Pues estaría yo abierto a que no guarden las preguntas hasta el final. ¿Por qué? Porque puede enriquecer la discusión y justamente pues entender un poco los puntos de vista o ahondar más en los puntos de vista en los que ustedes realmente estén interesados. Con eso dicho, pues nada, creo que voy a empezar.
y voy a empezar justamente por decirles que el título incluso de este curso o de esta charla siempre se me ha dificultado por muchas razones. Una es que incluir Space Syntax para mí es fundamental porque es un poco, se volvió un poco para mí como una historia de cómo llegué yo a entender un análisis espacial cuantitativamente, pero por otro lado se me volvió un límite porque hay barreras que ya empecé yo a transgredir más allá de Space Syntax que pues que al incorporar Space Syntax decía me quedaba digamos que cojo. Entonces, vale, sigue la siguiente diapositiva. Esto perfectamente podría también llamarse, perdón, yo tengo que pasar aquí también para estar, ya está. Esta charla perfectamente puede haberse llamado Introducción al análisis morfológico a partir del uso de redes. Es lo mismo y no es lo mismo y vamos a ver y un poco explorar por qué podía haber sido llamada también así la charla. Pero se los digo por si estos términos suenan un poco más familiares en general pues para muchos de ustedes. Pero bueno, entonces ahora sí, la pregunta de qué es Space Syntax es evidente. Entonces empiezo por ahí, que empiezo por la historia. Space Syntax es realmente un nuevo, que entre comillas ya no es nuevo, porque esto empezó en los 80s, un acercamiento a entender unos métodos o a combinar unos métodos y unas teorías que originalmente fueron desarrolladas en UCL, en Londres, a principios de los 80 por dos personajes principales. Uno es profesor Bill Hillier y el otro era Julian Hanson. Desafortunadamente los dos ya no nos acompañan, pero dejaron un legado en UCL, en Bartlett, muy grande de poder entender o de tratar de entender cómo era que los espacios y a través de su configuración podían tener con ellos significado. Es decir, y de ahí sale un poco también la razón de por qué se llama Space Syntax. La sintaxis en el idioma, y resulta que Bill Hillier originalmente no era un arquitecto, o digamos no en la manera convencional en la que se entienden los arquitectos, él era un lingüista. Y como lingüista entendía que justamente lo que carga el significado de las palabras o de las frases es el modo en el que se arreglan o el orden en el que se ponen las palabras. Por tanto, en esa misma lógica, empezó a crearse esta idea de hay un orden del espacio que conlleva un significado. Y ese significado es un significado social. Y de ahí viene un poco la idea del título de lo que se conoce hoy en día como Space Syntax. Hoy en día hablar de Space Syntax es hablar de un subcampo que se originó pero que se ha empezado a expandir claramente, digamos que a muchas otras áreas también. Pero hay dos libros fundamentales y por eso esta diapositiva los trae a colación. Uno original, digamos, que se llama The Social Logic of Space, donde digamos que se establecen los principios iniciales, está escrito por los dos, y es un libro que en su momento, digamos que fue supremamente criticado. Y a medida que se fueron puliendo muchos de estos análisis, después, varios años después, Hillier hizo digamos que una revisión de todo eso y además añadirle, después de 30 años de haber estudiado este tema, un libro que, por cierto, es libre, es un PDF que cualquier persona, si lo busca en internet, se lo puede descargar capítulo por capítulo, que se llama Spaces the Machine. Spaces the Machine está claramente haciendo una referencia a Corbusier, donde pues está empezando a hablar, entre comillas, en los mismos términos, porque se ata también como a esta idea como de entender la modernidad y la arquitectura de una manera diferente y el espacio como entidad generadora o origen de la arquitectura y del urbanismo en general. Dale. Pero entonces, ¿cuál es la idea de la charla? Y es hablar de conceptos fundacionales. Entonces, los conceptos fundacionales van a estar, la charla va a estar, lo que voy a hacer es hablar de algunos, mostrarles un ejemplo de Salmona a mitad de la charla, luego introduciré algunos otros conceptos
para finalmente terminar con otro ejemplo. Entonces, la idea es como combinarlos un poco, como para que no se aburran y para que me hagan preguntas en la mitad que puedan irse respondiendo. Pero si en cualquier momento muchas de estas cosas se vuelven muy abstractas, uno, o ténganme paciencia, o dos, pues pregúntenme y yo les digo que tengan paciencia porque en algún momento ojalá los ejemplos van a empezar a aclarar el tema. Pero el primer tema o concepto completamente fundacional que no tiene ni siquiera nombre, que se da como por supuesto, es este, y es entender que o pensar que el espacio que habitamos no es el telón de fondo de la actividad humana, sino que es inherente a ella. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente dice que no es que nosotros como sociedad estemos habitando un escenario del cual no hay una interacción ninguna, sino que justamente somos los actores que, por un lado, lo modificamos y por otro lado, nos vemos modificados por ella. Es decir, el espacio afecta a los habitantes tanto como los habitantes afectan en el espacio. Es un poco de huevo y gallina, ¿sí? No se sabe qué es primero realmente, pero lo que sí se sabe es que hay una correlación entre las dos cosas supremamente fuerte. Eso es fundacional y es parte, digamos que es importante decirlo porque como arquitectos creo que muchos compartimos esta idea, pero pues al hacerla, digamos que, o sea, al ponerla en específico, nos establece a todos como en el mismo framework. Perdón, mi otra disculpa que tengo que dar es que muchas de las cosas, mi cabeza funciona en varios idiomas, entonces a veces se me escapan palabras, pero otra vez pregunten si no. Y aquí es donde me gusta siempre traer una cita, que es una cita que además está en inglés, porque viene justamente de este libro de Hillier. Vale, si quieres pasa. La cita es la siguiente, y es que el espacio dice, space is something we think with, rather something we think of. Es decir, que el espacio es algo con lo que pensamos y no algo sobre lo que pensamos. Como arquitectos, tal vez sí tendemos a pensar más sobre el espacio, pero realmente lo que está tratando de decir aquí es que obviamos propiedades del espacio porque son tan inherentes al espacio mismo que muchas veces no nos devolvemos y no nos preguntamos por ellas. Y aquí es donde yo empiezo a diferir un poco, con, claro, pues todo el respeto por Hillier, pero yo más allá de decir que el espacio es este agente que tiene esta cualidad que de pensarse y no de ser pensado, digo que es la conectividad, ¿vale? Y entonces es la conectividad, esa cosa o esa idea, sigue la siguiente, esa idea de que realmente la damos por sentada. El espacio está inherentemente conectado entre sí, pero eso no es necesariamente algo que los arquitectos estemos estudiando o pensando en ella todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es propio del espacio, es una de sus propiedades. Y como arquitectos estamos normalmente preocupados mucho más por hablar de temas de, no sé, de texturas, de colores, bueno, hoy en día a mí muchos de esos términos se me han despojado, pero es al menos el entrenamiento que yo como arquitecto originalmente tuve de tener en cuenta un diseño que daba por sentadas estas cosas, que no las analizaba de manera, digamos que profunda. Pero entonces, si yo vuelvo al tema de teoría y método, y entendiendo qué es otra vez sintaxis y cuál es la idea detrás de todo esto, es entender las relaciones justamente que constituyen una estructura espacial. Y ahí aquí hay unos términos así súper grandes, súper vastos, que van a hacer eco y van a hacer eco durante ojalá toda la charla. Pero la idea es entender las relaciones que hacen la estructura espacial, que ya vamos a ver qué es eso,
de diferentes cosas. En este caso, puse un ejemplo de edificios, ciudades, pero lo que es más importante, y atándolo con ese concepto principal que les dije, es que también tienen una incidencia sobre la estructura social. Es decir, sigue, ¿vale? Que si nos quedamos aquí con tres cosas, pues básicamente nos podemos quedar con, es un tema de relaciones, entender cómo son esas relaciones, que van a formar una estructura espacial que no es lo mismo que la estructura de un edificio, que digamos estructura, digamos que en términos de ingeniería, de física, de soporte de un edificio, pero que también además van a afectar un tema de una estructura social. Y es social más que humana, digo, porque afecta, o lo que está sobre todo tratando de afectar, no es el individuo per se, sino es la colectividad. Y eso es fundamental también, que mucha gente me dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Usted puede estudiar el comportamiento individual? No, y realmente no me importa. A ver, esto estoy haciendo un poco exagerado, pero lo que digo es, a mí lo que me interesa son los comportamientos de masas, de los comportamientos de colectividad y de posible encuentro, que va a ser otro tema fundamental. Entonces, esto, en resumidas cuentas, podría estar todo en un diagrama, que es el siguiente diagrama, donde hay, por un lado, una estructura espacial, por otro lado, una estructura social, que se traslapan, porque sabemos y ya dijimos que parte, digamos, de la idea o del supuesto que estamos partiendo es ese, y hay una teoría que las une, hay una teoría que dice, ok, hay estas cosas de esta estructura que afectan estas otras de la estructura espacial, que afectan estas otras de la estructura social. Y por tanto hay un método que, a pesar de que está sobre todo volcado sobre el espacio, pues tangencialmente o gracias a este traslapo, pues empieza también a tocar temas de la estructura social. Y ahí es donde está el tema de la teoría y el método y los mundos, digamos, a los que se refiere. No todas, a más. Hay una cosa muy interesante que vamos a ver, y es que muchas cosas se hacen a través de, al menos al principio, de muchas inferencias que parten de la estructura espacial y eventualmente llegan a justamente a eso, a hacer unas inferencias sobre una estructura social, que como principio funcionan para hacer unos preceptos, digamos que bastante macros. Cuando empieza uno a desarrollar modelos, la cosa tiene que volverse un poco más nítida en términos de modelos, digamos, predictivos o estadísticos que ya veremos, mejor dicho, o no veremos, pero que eventualmente podremos comentar. Listo. Entonces, ¿cómo es ese método? Y aquí me empiezo a meter a la parte, digamos que más técnica. Y es a través de un sistema. Y sistemas, hablamos de sistemas todo el tiempo. A mí desafortunadamente no me llegó el tema sino hasta muy tarde en mi vida. Pero cuando empecé a entender que era un sistema, pues empecé a juntar los puntos. Y nada, me apasioné y es esto. Y es que básicamente todo lo que ocurre en un espacio está directamente influenciado por lo que ocurre en los espacios que están conectados a este espacio. Y eso en principio lo único que está tratando de decir es que el espacio es ante todo configuracional. Y la forma de analizar la configuración del espacio es a través de estas redes o de estos sistemas. Entonces, son sistemas de conexión donde vamos a ver un poco cuáles son los componentes de una red en términos generales, pero donde lo que establecen es que un espacio per se está definido en gran parte por sus conexiones, no por sí mismo, sino por dónde está dentro de la red. Y eso es fundamental para entender el tema de, digamos, sistémico. Dale, sigue, vale. Entonces aquí paro y hago una cuña porque hay un artículo que ojalá podamos poner en algún punto de la descripción de esta cosa cuando esto quede publicado, que lo podamos rotar si no existe ya,
que es un artículo que escribí hace un par de años, bastante fácil, bastante introductorio, que se llama justamente la configuración espacial como el valor agregado de la arquitectura. Ahí presento este diagrama que vamos a ver, donde si decimos que estamos hablando de relaciones y de configuración, pues tenemos ya, como he dicho ya muchas veces, tenemos dos mundos, un mundo espacial y un mundo, digamos que social. Como arquitectos, sigue, vale, como arquitectos, tenemos mucho interés sobre el social, sin duda, pero tenemos más afectación sobre el espacial. Entonces, si nos veamos por la idea de que nosotros podemos modificar las estructuras espaciales, pero queremos tener es una incidencia sobre las estructuras sociales, pues tenemos que entender cuál es la cadena de eventos que nosotros podemos modificar desde lo espacial que van a afectar el tema social. Sí, y entonces ahí es donde al entender esas configuraciones yo puedo empezar a ver cómo funcionan temas de movimiento, es decir, y aquí yo siempre pongo un ejemplo, y es que para un espacio, para un arquitecto, es más fácil dividir de lo que es juntar en términos sociales. Y voy a darles el ejemplo más clásico, y es que un muro, sin lugar a dudas, previene la interacción, pero una plaza no necesariamente la promueve. Es decir, es más fácil separar que unir. Entonces, al entender este tipo digamos, de principios, podemos también decir, ok, yo puedo conducir, canalizar movimiento, porque no puedo sino hacer que la gente para llegar al punto B tenga que pasar por este otro punto. Por tanto, el movimiento es sin lugar a dudas una de las primeras cosas más influenciables por la configuración. Y ese movimiento pasa además a diferentes escalas, que ya vamos a hablar también más adelante de escalas. Y aquí entra otro concepto, que es el tema de la copresencia. Si yo puedo canalizar movimiento a diferentes escalas, empiezo entonces a hablar de la copresencia como un elemento clave. ¿Y qué es la copresencia? La copresencia es simplemente la capacidad mía de entender al otro en el mismo espacio en el que estoy yo. Es decir, que esa persona sepa que yo estoy compartiendo el espacio con él. Y eso es lo que yo como arquitecto puedo promover. Hasta ese punto, digamos que poder decir que más allá podemos afectar, se empieza a volver ya como a estirar la cosa un poco más de lo común. Ahora, entre más lo haga, más voy a empezar a promover la posibilidad de encuentro, la posibilidad de interacción humana y eventualmente la transacción. Y como transacción me refiero a transacción como intercambio de cualquier cosa. No me estoy solamente hablando de un tema económico financiero, digamos, sino un tema de, no sé, de conocimiento, de compartir, de lo que sea. Pero es hasta la transacción donde nosotros como arquitectos creo, o al menos yo, quisiera pensar que puedo llegar a incidir en términos sociales a partir de un tema espacial. Claro, no estoy diciendo que es lo único y hay un montón de otros factores, pero este es, digamos, un poco la invitación conceptual de cómo vamos a entender esto. Pero entonces, ¿qué es el tema de escala? Voy a pasar otra vez al tema de escala. Si alguien tiene preguntas en este momento, veo que hay un chat. ¿Alguien está mirando? Vale, tú estás mirando el chat, ¿cierto? En caso de que haya preguntas y las quieran escribir por ahí. Pero listo, perfecto. Entonces, Gregorio, a mí me gustaría poder hacer una pausa ahí. sí, Prendo cámara acá para vernos las caritas. Vengo de Argentina, de la provincia de Córdoba, soy estudiante también de tesis en arquitectura. Como conceptualmente este término de copresencia, un elemento muy bueno a debatir y a interiorizarnos, entendiendo, a ver si yo comprendo bien el concepto, sería que, por ejemplo, yo comparto un espacio con otra persona
y puedo identificar que esa persona está conmigo y está participando de las mismas actividades, o que hay una identidad entre nosotros dos compartidas por estar en un espacio limitado, en la cual las dos personas... Te estoy perdiendo un poco, pero básicamente esto me lleva a, o sea, la copresencia, más allá de poder decir que se está compartiendo una actividad, lo que se está compartiendo es un espacio y la noción la noción del otro, digamos que eso es la copresencia, que es fundamental, es como el granito originario antes de poder hacer cualquier encuentro de cualquier tipo. Es decir, yo para saber que me voy a encontrar con alguien, antes hubo ese algo que es dos personas compartiendo un espacio. Y eso, en términos sintácticos, se llama copresencia. Ahora, en términos técnicos, resulta que la copresencia solo puede ocurrir en un tipo de espacios que se llaman espacios convexos. No voy a ahondar en ese tema, pero en eso se enmarca, y simplemente lo menciono por si quisieras, digamos, investigar más pues sobre los espacios convexos. Pero algo de eso hablaré un poco más adelante. Listo. Perdón, me tocó cortarte porque el audio no estaba, se estaba cortando un poco. Y pues estoy siendo consciente que somos más de 100 personas. Y pues ya está. Entonces, el tema de la escala. Vale, pasemos. Ay, aquí está, creo que Nora tiene físicamente la mano alzada, que me parece genial. Ahora, el problema es que nos toca abrir tu micrófono, Nora, porque no oímos nada. ¿Ahora? Eso, perfecto. Ahora. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy de Entre Ríos, arquitecta, y bueno, soy de la Universidad del Litoral. Y me especialicé en Colombia, justamente, en arquitectura para niños, con Ok. el arquitecto Antonio Manrique. Bueno, Perfecto. un capo. Bueno, el tema es que yo justamente me tocaba un punto en el que yo trabajo con los chicos el tema del espacio. Y sobre todo, por ejemplo, yo les digo que no solamente el espacio es físico, sino comienzo con el espacio interior, porque eso nos lleva a las distintas relaciones y la copresencia, como vos decís, de compartir un espacio, ya sea el niño con el que comparte la habitación, con la familia y después en lo macro con la sociedad, ¿no? Entonces, sí, es fundamental también ese espacio interior de cómo se sienten, como para poder llevarse amigablemente con su hermano o quien comparta la habitación, que también es un espacio, pero ya saliendo del espacio interior, y de relacionarse con la familia y la familia con la sociedad, y en su barrio mismo. O sea, es un camino desde el interior hacia lo macro. Pues Nora, yo justamente ahí, perdón, te interrumpo, ahí hago, digamos que una salvedad, y es que hay una cosa en inglés que se llama top-down y bottom-up approaches, es decir, es del individuo al mundo, que parece ser un poco lo que tú describes, o digamos, un entendimiento más global a lo micro, o sea, que es un acercamiento, digamos, de los dos lados. La copresencia, claro, como dices tú, podría ser entendida desde ambos mundos. Ahora, puesto que lo que a mí o lo que a este mundo, digamos que sobre lo que más puede inferir es sobre las masas, están más vistos sobre lo primero, sobre un top-down approach, es decir, vamos a entenderlo en la medida en que
dos personas o dos o más personas empiecen a compartir el espacio, más que primero entenderse a sí mismo como ser, como un individuo en un espacio particular. Pero bien, sí, vale. Bien. Vale, pues voy a seguir entonces, justamente que me lleva a este tema de la escala, me parece perfecto, y es que resulta que la configuración urbana, perdón, la configuración espacial, no es únicamente uniescalar. Y aquí el tema de la escala tiene dos vertientes, pero vamos a ir como a escala como la conocemos los como arquitectos, es que hay una escala macro y sobre esa pues hay una configuración. Y entonces ahí sobre esa se hacen unas estrategias regionales, sí, vale, se hacen unas estrategias regionales y hay una configuración que ahí hay que planear y entender cómo van a ser las conexiones, la estructura espacial de eso. Y a medida que esto va adquiriendo, digamos que menor escala, pues se empiezan a hacer consideraciones de configuración de diferente tipo, pero todas tienen que ver, o sea, aquí hay simplemente unos ejemplos de pasar de estrategias regionales, de desarrollo urbano, unos planes maestro, entender el espacio colectivo y hasta finalmente entender la configuración de un edificio. Es decir, esto, puesto que lo que se está haciendo es abstraer un concepto, este concepto puede, y ese método puede aplicarse a cualquiera de estas escalas. Entonces, en términos de escala urbana, perdón, de escala espacial, aplica casi que indiferente. Ahora, las consideraciones, pues tienen que ser referentes a su escala, que eso es justamente ahí es donde como arquitectos podemos interpretarlo, digamos, de una manera correcta, que otros de otros campos no necesariamente lo hacen de la misma manera. Entonces, voy a dejar aquí un poco en el aire, porque más adelante, si me queda tiempo, explico cómo se entiende el tema de escala en redes, que es diferente. Pero sigamos. Pero entonces justamente aquí viene la pregunta del millón. Ok, estoy hablando de redes, estoy hablando de configuración, pero ¿cómo puedo crear esa red a partir de unos espacios? Y justamente hoy me estaba leyendo un libro que me hizo pensar en una cosa, y es que cuando hoy en día pensamos en cuantificar y en datos, lo primero que pensamos es que es una cosa que es supremamente dinámica, que está, primero que es contemporánea, o sea, de los últimos 15 años de para acá, cuando realmente no, o no toda. Y segundo, que es una cosa súper dinámica de Big Data, complicadísima de hacer, pues digamos que sí y no, al menos en este tema. ¿Por qué? Porque esto es una forma de cuantificar algo que es latente, que está ahí, que eventualmente podrá mezclarse o combinarse con estas otras, entre comillas, nuevas tecnologías o IoT o como sea que lo queramos reconocer, pero hay un primer momento latente que está poco explotado y que está poco, bueno, digamos que poco promovido, que está en cuantificar la configuración urbana, para lo cual se pudo haber, o sea, se hizo desde ya hace mucho tiempo y es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo crear estas dos cosas? Y aquí es donde, perdón, ¿cómo crear estas redes? Y aquí es donde vuelvo a tocar el tema de los espacios convexos. Entonces, sí, hay dos grandes vertientes según las cuales se pueden interpretar las redes. Una, aprovecho que la imagen está ahí, la imagen en teoría aparecía después. Una es justamente convexa, y un espacio convexo es, así a grosso modo, es un espacio donde todos los puntos internos tienen la posibilidad de ser copresentes. Es decir, que dos puntos cualquiera dentro de esa área siempre se van a ver. Perfecto. Y entonces, una vez establezco yo estos espacios convexos, después establezco cómo son las conexiones de esos espacios y eso me genera una red. La otra opción es generar unas redes axiales que parten a partir del entendimiento, pues como dice su nombre, axiales, de sobre todo, digamos, urbanas. Y esto fue originalmente como empezó Syntax. No conté, digamos, la historia completa, pero realmente empieza en unos viajes al sur de Francia,
donde entre estos dos personajes, Hillier y Hansen, se fueron y empezaban a ver patrones, y esto es otra palabra importante, patrones que se repetían una y otra vez en ciudades pequeñas del sur de Francia, o en pueblos pequeños del sur de Francia, donde siempre ocurría una variación de la misma configuración, a pesar de que esos pueblos hubieran estado, digamos, de manera orgánica o orgánicamente hubieran surgido, pero había un tema repetitivo, y entonces claramente había un tema cultural en la región que generaba estas configuraciones urbanas y que justamente las configuraciones urbanas después alimentaban, como dije, alimentaban de vuelta el tema, digamos, que social. Entonces, así empieza todo con el tema axial, y más adelante empieza a desarrollarse entonces un tema que es de segmentos. El axial tiene unas normas particulares, pero como se dan cuenta son unas rayas un poco más, digamos que exageradas de lado a lado, que son sobre todo de la visibilidad. ¿Por qué? Porque tratan de entender justamente desde la experiencia, y por eso las rayas, digamos, las líneas, perdón, van de extremo a extremo. Luego, después de muchos análisis, se pasa a hacer temas que se llaman de segmentos, donde son muy parecidas, pero donde una línea axial puede partirse en varios segmentos que van de intersección a intersección. Entonces son estos, digamos, los grandes mundos. Ahora, aquí los separo, pero en la realidad es que cuando uno empieza a crear modelos complejos, muchas veces tiene que acudir a ambos. Incluso yo diría que hay un tercero, que es un tema de isovistas, que empieza a ser todavía más experiencial, pero al final de cuentas también crea una red. Y esa es la idea, es cómo vamos a poder crear redes. Y la manera en cómo vamos a crear esas redes va a afectar poderosamente cuál va a ser la interpretación que podemos darle a cualquiera que sea el resultado. Entonces, sigamos. Con eso, digamos que así un poco en el panorama, me paso a entender qué es la estructura espacial. Y inevitablemente tengo que hablar de los puentes de Königsberg, de Kaliningrado hoy en día, que para mí es una paradoja súper bonita de todo esto, porque Kaliningrado hoy está desconectado de Rusia, y justamente fue donde nació la idea de entender los grafos. En matemáticas discretas, los grafos es un tema que se maneja hace muchos años, y la topología se estudia sobre todo, digamos, con temas de nudos, por ejemplo. Y el problema, digamos que esto, no recuerdo realmente fechas, pero la idea, como se dan cuenta en esa imagen un poco, era, se quería entender cómo poder pasar por cada uno de los puentes en este caso, pues en esta isla, una sola vez. Esto es como el juego justamente hablando de niños, el juego de donde no puedo repetir y tengo que pasar por todas partes. Pues resulta que querían generar eso, y ese problema, digamos que disparó el pensamiento de un matemático a empezar a pensar los grafos y entender que había una lógica detrás de la cantidad de conexiones para la cual ese problema se podía resolver o no. Y entonces ahí empieza el tema de los grafos. Y el tema de los grafos entonces tiene dos componentes, como se dan cuenta, digamos que básicos y primordiales, que digamos que aquí yo los llamo como la anatomía de un grafo. Pasemos un segundo. Entonces, ¿cuál es la anatomía de un grafo? Un grafo está básicamente compuesto de un nodo y de una arista. Bueno, de uno no, de muchos, porque uno solo no hace una red. Pero es en la composición de nodos y aristas donde yo puedo entender una red. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué defino como nodo y qué defino como arista? Y eso, tener eso claro, me permite a mí nuevamente interpretar diferentes redes que representan diferentes cosas. Y aquí empieza otra vez este paralelismo del mundo social y del mundo espacial a traslaparse. Muchos de ustedes seguramente han oído hablar de estos 6 grados de separación.
que supuestamente todos estamos unidos en el planeta Tierra por no más de 6 grados de separación. Eso es justamente a partir de un análisis de redes, un análisis social que viene exactamente desde esta misma lógica de pensar que supuestamente no hay más de 6 aristas o conexiones entre Gregorio y cualquiera de ustedes. Y cualquiera del mundo, realmente. Entonces, ¿eso qué es? Es usar un método para una cosa que antes, digamos, o que también se usa para temas sociales, en un aspecto o en un ambiente, entre comillas, foráneo. Ya no es foráneo y ojalá no lo sea para ninguno de ustedes, pero esto me parece fundamental que se entienda. Ahora, ¿por qué los nodos pueden ser más grandes, más pequeños, no sé qué? O las aristas de una a otra. Porque yo puedo atribuirles ciertas, perdónenme la redundancia, atributos a estos nodos para que cuando yo haga mis análisis, pues se tengan en cuenta ciertas cosas. Y no voy a entrar en profundidad, pero lo único que estoy diciendo es como anatomía general, lo que tenemos que entender en este punto es que hay nodos y hay aristas. Punto. Sí, vale. Bueno, ahí simplemente estaba reflejando un tema que muchas veces como arquitectos tendemos a ver las redes de una manera demasiado geométrica, cuando son simplemente una representación abstracta de un concepto, y en casos como este, ahí ese traslapo de 2 aristas no genera un nodo, ahí no hay conexión, y eso pasa, digamos que todo el tiempo en una ciudad cuando hay, no sé, un puente, por ejemplo, es clásico ejemplo. Listo, entonces, ¿cómo analizar el espacio? Antes de entrar aquí, o sea, aquí, digamos que cierro el primer punto abstracto gigante y entro a un ejemplo. Y veo que hay también una pregunta, creo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a analizar el espacio? Lo primero es definir lo que yo llamo la escala o la resolución. Entonces, aquí empiezo a jugar con el tema, con la palabra de escala. Y es que, como dije antes, la escala o lo que yo defina como el nodo puede ser muchísimas cosas. ¿Y esto de qué depende? Pues de lo que yo quiera averiguar, de lo que me esté interesando. Entonces pueden ser una calle, puede ser un nodo, la ciudad completa puede ser un nodo, puede ser un espacio convexo, como vimos anteriormente, o puede ser el edificio total, porque estoy tratando de entender cómo los edificios afectan una calle en particular o un sector, no sé qué. Es decir, tanto hasta que hemos llegado a herramientas en las que el nodo está definido como un píxel, que ya digamos que empieza a transgredir el tema humano, pero es simplemente para llegar a una resolución tal de entendimiento del espacio, pues que podemos usar herramientas tecnológicas para decir, ok, este píxel está conectado con todos los otros píxeles que, por ejemplo, vea, que sean visibles desde él y hacia él. Entonces empieza a ver, digamos, esa tercera, que son las isovistas. Pero lo primero es esto, definir la escala y la resolución. Lo segundo es definir cuál es la arista. Si acabamos de hablar de nodos y aristas, es decir, ok, ¿cómo voy a conectar estas cosas? ¿Cuál va a ser la lógica mental que yo como analista voy a decidir? Entonces, puede ser simplemente porque están conectados métricamente, es decir, que están próximos, hay un tema topológico de relaciones, o puede ser, como les digo, por visibilidad. Entonces conecto 2 aristas que, a pesar de que estén lejos, digamos, están visiblemente atadas, y para eso entonces empiezo a usar, digamos, diferentes herramientas. Pero lo esencial es entender cuál es el nodo, cuál es la arista, y lo último, es decir, ¿qué voy a medir? Y en ese que voy a medir, lo que estoy haciendo es utilizando, digamos, que este cajón de opciones que tienen las redes y las matemáticas discretas para analizar redes, donde hay un montón de medidas para poder entender diferentes cosas de estos nodos y de esas aristas. Eso es, digamos que, a grosso modo, cómo a partir de redes puedo analizar el espacio. Si hay una cosa que se tienen que llevar de la presentación de hoy, tal vez puede ser esta. Y es decir, ok, tengo que entender estas 3 cosas.
y al entender esas tres cosas, en teoría voy a poder hacer el proceso inverso para interpretar qué es lo que los resultados me están dando, que es la parte fundamental. Lo difícil de todo esto no es la parte técnica. Esa parte técnica se aprende y se hace y ya está. Lo difícil es poder entender qué es la medida que me está dando, cualquiera que sea el software que estoy usando o el código o lo que sea que estoy usando, y cómo interpreto eso para llevarlo nuevamente a ese mundo social que me interesa afectar a mí como arquitecto. Digamos que eso es en general. Entonces, aquí hago este primer cierre. Creo que había una pregunta. No es un cierre real, realmente es solamente como una pausa para llegar a algo un poco menos abstracto, que ojalá sea, digamos, menos cansón, menos difícil de entender, menos etéreo. Pero veo que hay alguien. Marilina, estaba diciendo algo. ¿No? ¿Comentario al aire? Bueno. Decía Gregorio que le hacía Sí. acordar mucho al rizoma. Sí, acá estoy. No sé si se escucha. Hola. Sí, sí. Bueno, cuando vos ponías lo de los nodos y las aristas, me hacía acordar mucho al rizoma y a cómo cada espacio tenía, digamos, una jerarquía propia, entonces el individuo podía ir desarrollando su capacidad en cada espacio y no que el espacio determine. Eso me hizo acordar mucho. Pues ahí mencionas un término fundamental en todo esto, que es jerarquía, porque justamente lo que hacen esas medidas es generar jerarquías diferentes, es decir, niveles de importancia, que son unas medidas que normalmente son medidas de centralidad y son lo que hacen es calcular una relativa importancia de un nodo o de todos los nodos frente a la red. Y entonces, al entender esa jerarquía, uno puede empezar a establecer muchas cosas, como por ejemplo el uso, que ya vamos a ver un poco en qué momento. Entonces, esas jerarquías permiten, por un lado, comparar opciones, de decir, ok, tengo esta opción con estas jerarquías, tengo esta otra con estas, y según lo que yo quiera, pues una va a ser, digamos que entre comillas, mejor que otra. Pero esto es solo una capa de lo que está ocurriendo en el sistema espacial. Después vamos a ver otras cosas. Pero entonces les voy a dar un caso de Salmona que ojalá conozcan. A ti. Salmona, no puedo introducirlo en esta charla yo, pero ojalá quienes no lo conozcan pues aprovechen para hacer una anotación y ir a verlo. Salmona tenía una casa, su propia casa, digamos que esta es su casa propia, digamos, de campo, de descanso. Y yo tuve la fortuna, digamos, de ir a visitarla y de hacer un estudio justamente para ella, para entender qué tenía de configuracionalmente que hacía eco dentro de los principios de composición formal. Entonces aquí, a pesar de que es una casa y es una vivienda, no está afectando, digamos, a una colectividad muy grande y está siendo muy diseñada para, digamos que para una colectividad pequeña. Hay un principio de composición muy importante que era redefinir el límite. Y esto es una cosa que es constante en la arquitectura de Salmona y que yo quería probar o poner a prueba cómo o hasta qué medida esa definición del límite y lo que digamos que uno podría llamar como una domesticidad exterior, pues qué tan presente era dentro de la composición formal de los espacios de esta casa. Esta casa, básicamente aquí les muestro un par de fotos. Esta casa se entra por esa pues, secuencia de patios, o sea, allá al fondo es la entrada. Bueno, esa es parte, digamos, del truco, es que no es muy fácil definir dónde está esa entrada, pero básicamente hay que seguir este hilo de agua por estos dos patios. Ahí ven unas escaleras a la derecha, que luego sigue, ahí está, que luego suben eventualmente a todas las terrazas. Aquí claramente hay un eco otra vez profundo a Corbusier, él trabajó con Corbusier, entonces las terrazas son unas terrazas habitables.
Y luego la casa llega, a ver si tengo... Ah, bueno, esto es un poco el ambiente interior, donde claramente otra vez está esa idea de la domesticidad exterior como haciendo eco y resonancia y redundancia en muchos temas, digamos que mucho más perceptuales. Y aquí meto una cuña, y es decir, que en el espacio, a diferencia del lenguaje, la redundancia es importante. Es decir, insistir sobre el mismo aspecto como arquitectos o como es fundamental para poder generar ese, digamos que ese comportamiento deseado, que claramente pues en el lenguaje no es así. ¿Pero por qué? Porque el espacio es discreto. Entonces, al no insistir en él, la posibilidad de que, digamos que el ser humano pase desapercibido, pues es muy alta. Y entonces la idea de insistir en lo mismo de diferentes maneras, pues ayuda a que esas actividades bueno, digamos que lo que se quiere promover, esa comunicación se pase efectivamente. Ya está. Vuelvo otra vez a la casa y es decir, ok, esto es un poco por dentro, en un tema, digamos que una isometría que hay, ¿vale? Sigue. La casa se ve un poco así. Hay un tercer patio luego de entrar y está distribuida en la siguiente. Aquí hay un error y es que el plano pues está al revés. Entonces esto sí es error mío, digamos. Pero entonces aquí se entra desde abajo. Y está distribuida, digamos que en el ala izquierda con la parte de habitaciones y más privada, y el espacio, digamos, 2 y 3, no sé si alcanzan a leer, es el espacio, digamos, social. Pero bueno, vuelvo entonces a cómo vamos a hacer a partir de eso la red, o cómo iba a ser la red, y a tratar de ver esta definición de límites y domesticidad exterior. Entonces, para decir, bueno, ok, esta es la planta. Sigue a la siguiente. Esta es la planta. En esta planta, ¿yo qué tengo? Entonces empecé por mis espacios convexos. Tengo 21 espacios convexos, que son estos. Incluí claramente el espacio de las terrazas, pero también, fundamental para la pregunta original que tenía, pues incluí el espacio exterior como un espacio X, que está en la siguiente diapositiva. Ese espacio X que está a la izquierda. Y a cada uno le doy un nombre cualquiera, porque lo que estoy haciendo en este momento es abstraer todo, digamos, abstraer esas conexiones para entender las relaciones únicamente. Perfecto. Perdón. Listo. Ahora, ¿qué está conectado con qué? Voy a empezar con simplemente lo que está, digamos que topológicamente conectado, al lado, uno al lado del otro. Es decir, yo de A puedo pasar a B, de B puedo pasar a C, pero también a J, y hacer todas las conexiones posibles. Y a partir de ahí, pues tengo mi red. Y en este punto es donde puedo, digamos que, quitar una de estas capas, que es la capa a la que estamos nosotros tan atados, sigue, ¿vale? Y quedarme solamente con esta red. Los colores se los explico en un segundo. Pero entonces la idea y el ejercicio que yo eventualmente siempre hago para entender esto es que aquí puedo yo empezar a entender, analizando punto por punto, cuál es la distancia topológica desde un punto hasta todos los otros puntos. Y cuando calculo eso, llego a que unos puntos en particular son más accesibles que otros. Es decir, son los que tienen, o lo se dice también, es el corazón de este sistema, el corazón de este edificio. Y entonces, si es verdad que lo que se quería buscar acá era una domesticidad exterior, pues el corazón debería estar de algún modo afuera. Al menos eso era lo que yo estaba tratando de ver. Y resulta que en esta forma de analizar este espacio, pues el espacio, digamos, más céntrico de todos es el C, que si volvemos una diapositiva, bueno, no, una adelante, sigue la siguiente,
ese espacio céntrico realmente todavía está adentro y está en ese punto de conexión, pero es tal vez, y aquí fue cuando empecé a decir, ok, es justamente en cómo estoy creando yo la red y el argumento que estoy haciendo al respecto. Entonces, tal vez hay otra manera en la que yo pueda analizar esto de otra forma, en donde eso sí se cumpla y pueda tener una narrativa o una lógica de que eso pasa o no. Al menos a nivel de espacios convexos y con conectividad topológica así, la cosa no se ve, digamos que, entre comillas, tan prometedora. Esto fue simplemente un ejercicio, como les digo, y es un ejercicio que me sirve para normalmente hacerlo con mis estudiantes espacio por espacio, que después ojalá pueda hacerlo con ustedes en algún momento. Pero entonces aquí lo que me interesa es mostrarles un poco el proceso general. Entonces esto se pasó de tener un proyecto, vale, sigue, de pasar de un proyecto a crear una definición de unos espacios convexos, a crear un grafo sobre esas conexiones que yo establecí, hacer el análisis sobre ese grafo y volver a pasarlo, digamos, a qué quiere decir cada uno de los nodos dentro del espacio y volver a iterar. Digamos que lo importante es otra vez volver al proyecto y decir, ok, aquí este punto es donde después de haber abstraído estas conexiones, haberlas analizado por un lado, las traigo de nuevo y en esa línea, en esa, digamos que flecha anaranjada, es donde el expertise del arquitecto es fundamental para poder interpretar cosas. Y ahí es, digamos, donde en el mundo en el que yo me muevo, y es poder sacar a los arquitectos de su mundo y traer a los no arquitectos a nuestro mundo, básicamente. Pero entonces, simplemente les dejo aquí, o el siguiente, es el ejemplo de ese mismo espacio, ahora está en estas dos, analizada con unos principios muy diferentes, es decir, yo aquí en la izquierda estaba conectando los puntos que son visualmente, digamos que los puntos visibles y haciendo la misma medida que hacía antes, pero ahora mi red es completamente diferente, entonces mis resultados van a ser completamente diferentes. Y esto es una medida global, ojo a esta palabra. ¿Por qué global? Porque estoy teniendo en cuenta todas las conexiones de todos los puntos entre sí para entender qué tanto o qué tan profundo, esto es una medida que se llama profundidad, qué tan profundo o no está ese punto, ese píxel individual o relativo a todo lo otro en términos visuales. Y lo que empezaba a ver entonces es que como experiencia, esto tiene mucho más sentido, porque como experiencia humana, yo empiezo a caminar por esta entrada de este edificio y empiezo a sentir que ya veo mucho más, que son todos estos puntos rojos, mucho más de lo que realmente veo en muchas partes interiores, incluso antes de haber entrado. Y tengo acceso a muchos más espacios y muchos más espacios tendrán acceso a mí. Es decir, soy más el corazón, esa estructura está más en ese patio, en ese segundo patio, que necesariamente en el interior. Ahora pasan esta diagonal claramente, pero entonces empiezan a transgredir esos límites, digamos que originales de esas cajas, digamos que súper artificiales que yo creé como analista originalmente. En el punto de la derecha, lo traigo simplemente a colación porque es una medida, otra, es decir, conecté los mismos puntos, pero evalué una cosa diferente y esa cosa que evalué se llama compactness, no importa, es qué tan compacto es la visión desde cada uno de esos puntos, pero esa es local. ¿Por qué es local? Porque no me está considerando sino su propio atributo para darme un valor. Es decir, no está teniendo en cuenta todas las otras conexiones, sino simplemente está diciendo yo a qué estoy conectado como un punto individual y por eso es una medida local. Y eso es fundamental. Entonces tengo unas medidas que son globales, que me van a hablar sobre unas cosas, y tengo otras medidas que son locales, que me hablan sobre otras. Esto paro ahí y quiero justamente aprovechar esto y parar en este momento para hablar del tema de escalas. Ahora ya hablamos de escalas arquitectónicas, ahora de escalas, digamos que de grafos. No sé cómo vamos de tiempo, pero voy a tratar de agilizar porque sé que es viernes y todo el mundo empieza como a tener afán.
Cualquier cosa otra vez, preguntan lo que sea. Vale, sigue. Entonces, por un lado, como les decía, habíamos hablado de escalas macro, meso, micro, y por otro lado, son unas escalas del nodo, que yo tiendo o tal vez debería referirme a ellas como resolución, pero desafortunadamente en la literatura pues se encuentran mucho más como escalas porque pues son literaturas de grafos que no necesariamente están pensando en la arquitectura. Entonces, ¿qué es esa definición de nodo? Y lo que es importante de esto, sobre todo y para cuando empiecen ustedes, ojalá cuando hacer su uso de herramientas como estas, para hacerlas mucho más robustas, lo que realmente hay que hacer o debería uno hacer es siempre tratar de mezclar las dos. Y ahí es donde el tema de la multiescala es importante. Y esto, la multiescala aplica a las escalas tanto arquitectónicas como de grafos. Sigue al siguiente. Entonces, la idea es entender cómo el macro, cómo el global afecta a lo local. Y entonces aquí hay muchos ejemplos de cosas como, por ejemplo, la relación entre lo que yo veo localmente y lo que eso se refiere a nivel global, me permite a mí navegar el espacio con mayor o menor facilidad. Porque si lo que yo veo es un espacio que está de por sí muy escondido, es muy probable que yo no sepa, o sea, que esto se parezca mucho más a un laberinto. Mientras que si lo que yo veo o con lo que veo con mayor facilidad es este centro que tiene mucha más accesibilidad a todo, mi posibilidad de perderme en ese espacio se va a reducir. Entonces, hay un montón y eso es un muy buen ejemplo de poder entender que las cosas, para poderlas entender, hay que traer, digamos, de varias dimensiones, de una dimensión global y una dimensión local. Pero entonces vuelvo otra vez para lo que, si no haya quedado muy claro, qué es global y qué es local. Sigue, ¿vale? Global es todas aquellas métricas que se calculan usando, aquí se dice, aquí digo yo, pues el traslapo de todas las isovistas. En este caso, está hablando de isovistas. En cualquier caso, en el caso en el que ustedes hayan decidido o como se haya decidido establecer esa conexión, pues esa conexión. Y lo local es justamente las métricas que solamente consideran lo que está, digamos, aquí en blanco, ¿sí? O sea, no importa el resto, solamente estoy mirando la forma o el área o lo que sea, o el compactness o lo que sea que estoy buscando de este punto fundamental. ¿Qué es entonces multiescala? Multiescala es poder decir, esto pasa, sigue a la siguiente, esto local pasa dentro de esto global. Digamos que la idea es entender esto anaranjado o cómo esto anaranjado está afectando esto, digamos, blanco que está aquí y viceversa, donde los diferentes, digamos, blancos eventualmente afectan el global. Digamos que hasta ahí. Veo que había otro. ¿Qué software utilizo para correr los grafos? Bueno, pues muchos. Es una buena pregunta, es un tema técnico. Hay una que justamente se llama isovist.org, donde hago el tema de isovistas, por ejemplo, cuando hago ese tema de isovistas. Cuando se hacen temas a nivel urbanístico, o uso una combinación de cosas como GIS, QGIS, que es gratis también, o también hago otras cosas con código. Digamos, hay particularmente UCL hace muchos años sacó una cosa que se llama Depth Map, donde se pueden hacer tanto axiales como convexas, no se pueden hacer isovistas en ese punto, o sea, la verdad es una combinación de cosas. Yo no recomiendo Depth Map mucho porque no es una herramienta fácil de usar, pero si necesitan algo, pues me dirán. Listo, voy yo creo que al punto o al otro punto fundamental de todo esto, que es un concepto que para mí
clase, o sea, es clave, que es la idea del movimiento natural. Entonces aquí las cosas empiezan a ponerse más interesantes. La idea del movimiento natural. ¿Alguien tenía por ahí algo? Bueno, la idea del movimiento natural es que en un mundo, no voy a decir ideal, pero en un mundo, digamos, ficticio, donde todas se removieran, todas esas otras, digamos que ruidos, lo que el movimiento natural está tratando de decirnos es que nosotros nos moveríamos por los espacios que son más accesibles. Ahora, sabemos que no existe tal mundo. Y en principio, lo que se ha logrado identificar, y estos son estudios de Space Syntax Limited, que es la compañía, digamos, que salió después de esto, y muchos otros que se han hecho, es que hay una correlación entre el movimiento y la configuración, dependiendo del tipo de movimiento y dependiendo de la red, de más o menos entre el 60 y el 80%. Es decir, lo que están diciendo es, no puedo describir todo el movimiento a partir de solo la configuración, pero como concepto es fundamental. ¿Y qué está diciendo? Básicamente que los espacios más accesibles presentan más movimiento, digamos que a grosso modo, y los menos accesibles presentan menos movimiento. Ahora, y aquí viene la parte, digamos que la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda son los atractores y los detractores. Entonces, atractores es un concepto que me dicen que son esos elementos otros, digo, de diferente naturaleza, y cuando digo diferente naturaleza me refiero, es que no son configuracionales, son de mucha otra naturaleza, de diferentes índoles. Y esos atractores crean esas desviaciones del movimiento y por tanto, combinados con el análisis morfológico que se hizo anterior, podrían, entre comillas, describir el movimiento en su totalidad. Pero lo difícil es entender cuáles son los atractores y los detractores mayores. Entonces, si uno piensa en un atractor, les voy a dar ejemplos varios, pero casi cualquiera que ustedes piensen se puede interpretar como un atractor. Y aquí es donde esto empieza incluso a rayar con temas económicos. Y digo económicos porque pues, los economistas trabajan justamente con incentivos. Y si ustedes quieren pensar en atractores o detractores como incentivos, es básicamente lo mismo, porque es aquellos incentivos que ocurren en el espacio, diferentes a la configuración, que promueven que yo, digamos que me mueva a en cierto modo o a ciertos lugares. Ejemplos. En una oficina, un atractor es... No, ni siquiera en la oficina, en su casa, un atractor es la nevera. Porque es que independientemente de donde esté la nevera, cuando yo tengo hambre, voy a ir hacia la nevera. Y es que la configuración ahí no me va a poder explicar mucho más que el hambre sí. Pues estoy diciendo un caso así un poco extremo. Pero ese es, por ejemplo, un atractor que es estático. Hay atractores que son dinámicos, es decir, el paso de la luz. Entonces, pues muchas veces o en diferentes momentos del año yo querré estar con luz directa y esa va cambiando y eso se vuelve en sí mismo un atractor casi que independientemente de la configuración que también puede modificar el comportamiento. Detractores, voy a cambiar de escala. Una cárcel, por decir cualquier cosa, o una zona no necesariamente muy apetecida de la ciudad, se empiezan a volver detractores. Perdón. Entonces, tal vez yo no quiero pasar por ahí mucho. No sé si entienden un poco la dinámica. El más interesante para mí, y digamos que donde empiezan a construirse los modelos más complejos, es que las personas mismas somos atractores y detractores. Y esto yo lo veía y se ve mucho en las oficinas, donde la gente no necesariamente tiene un puesto fijo, pero sí cambia dependiendo de dónde estén o sus amigos o sus colegas o alguien con el que no quieran.
Entonces, ¿qué pasa? Que este modelo que yo antes creía estático de la configuración espacial, de repente se vuelve supremamente dinámico por el emplazamiento de atractores, que pueden ser el uso o de otros elementos dinámicos como personas mismas. Entonces, se me vuelve un modelo que, aunque está todo, digamos que enfrascado dentro de una configuración semiestática, pocas veces el espacio varía demasiado, de una manera, digamos, radical, estos atractores sí generan que esos nodos y esas aristas pues tengan unos pesos, digamos, diferentes. Entonces aquí es el siguiente paso donde yo junto las dos. ¡Ay, vale! Pasa. Pensé que ustedes estaban viendo. Sigue la diapositiva. Esto era un poco explicando el tema de atractores y detractores. Ahora, combinando las dos, es lo que yo llamo la balanza del arquitecto. La balanza del arquitecto justamente lo que tiene es ese poder, que si recuerdan ese diagrama original, de poder decir, yo tengo una configuración que quiero afectar estas esferas sociales y tengo unos atractores y detractores que yo como arquitecto puedo definir. No todos, pero sí el uso, sí una frecuencia de algún, no sé, unos trenes, por ejemplo, o de algunas cosas, que son esos incentivos, y ahí es donde otra vez les digo está el traslapo, y incluso hay temas visuales que se vuelven incentivos, que por eso dicen, no sé, out of sight, out of mind, o sea, ver la nevera o tenerla a la vista hace que se vuelva la nevera un atractor. Si yo no la tengo a la vista, pues no. Entonces resulta que como arquitecto, el lugar donde la ponga no solamente va a hacer que la gente vaya hasta allá, sino que tenga ganas de ir allá, por decir el caso de la nevera. Pero pasa la siguiente. Entonces, esta balanza que, por ejemplo, se ve en los centros comerciales. En un centro comercial es evidente que el espacio está hecho de tal modo que en los lugares más profundos, no en el centro, sino en los lugares más profundos, están estos almacenes que seguro van a llamar a más gente independientemente del lugar donde estén. ¿Por qué? Porque quieren justamente optimizar todo el real estate para que la gente pues camine por todas partes y vaya hasta el equivalente de la nevera, hasta ese punto que de otro modo no irían. Y ahí es donde está el tema, digamos, de los atractores. Y entonces lo que estamos básicamente hablando es de dos dimensiones. Una dimensión de una configuración espacial que va o sea, es un espectro. Y en la otra dimensión, unos incentivos no espaciales, que como les digo, hay de muchas naturalezas. Y aquí es donde, entonces uno podría empezar a decir, ok, yo tengo un sistema que en estos dos ejes se me emplaza. Aquí hay, como les digo, hay más movimiento natural o menos movimiento natural. Es donde, como arquitecto, soy consciente de dónde pongo estos diferentes usos que van a estar, digamos que, más a favor o menos a favor del movimiento natural. Y esto puede ser, en cualquiera, digamos, de las siguientes ubicaciones. Realmente todo va a cambiar, pero lo que es interesante es que a pesar de que eso está estático, también sabemos que esos atractores, como se prenden y se apagan, o digamos que aparecen y desaparecen temporalmente, pues se vuelve dinámico. Entonces ya no es un punto específico dentro de estas dos dimensiones, sino se empieza a volver una burbuja. Entonces, la arquitectura está anclándolo a una zona, pero no está evitando que, digamos, este modelo dinámico, pues digamos que varíe dentro de un espectro. Y ahí entonces simplemente ¿vale? Y ahí entonces simplemente pues pongo otros ejemplos dependiendo de esos atractores, pues van a empezar a estirar esto como en diferentes zonas. ¿Había otra pregunta?
Los vacíos urbanos de la ciudad, lugares importantes en el espacio que quedan obsoletos por su uso. De acuerdo, esos perfectamente podrían ser detractores. La verdad es que es súper, esta es la parte en la que es súper difícil establecer cuáles son los que más afectan. Y en algunas partes afectan unos más que otros. Ya está. Voy a acelerar un poco, perdón. Bogotá, voy a presentarles un caso de otra escala. Este es un proyecto, admito, un poco viejo, pero me permite hablar de otra escala, de ya no usar isovistas y sino usar redes axiales. Y vamos a unas preguntas. Entonces, Bogotá, para quienes no la conocen, es una megalópolis gigantesca de más de 8 millones de personas, donde en este caso se modeló con segmentos, es decir, una calle un nodo estaba interpretado como una calle que va de intersección a intersección, que es un poco difícil a veces hacer el switch, pero la intersección, donde hay muchas líneas que apuntan, realmente es la conexión entre varias calles, porque en el modelo que yo estaba tratando de analizar, lo que me interesaba era la calle y no la intersección per se. Pero entonces, ¿qué se hace? Se sacan los segmentos, y sobre esos segmentos sigue, ¿vale? Ya está, este es simplemente un ejemplo del modelo. Sobre todo ese modelo se pueden correr diferentes cosas. Como ya es una red, puedo empezar a correr cosas como, estos se llaman isocronas, desde diferentes puntos. ¿Qué tan lejos puedo llegar si camino 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, lo que sea? Esto todo es posible simplemente porque es una red. Las redes es, entre otras, lo que usa Google Maps debajo de bambalinas cuando uno le pregunta que lo lleven a la casa del tío, del primo o a donde está el bar. Es decir, es lo mismo, es una red. Y entonces en esa red puedo crear mis medidas de centralidad, perdón, que son nuevamente de diferentes escalas. Entonces, sigue. Y aquí vemos un ejemplo donde el mismo modelo empieza a mostrarnos diferentes medidas de diferentes escalas y a demostrar esa estructura espacial de Bogotá a diferentes escalas. Es decir, a la escala macro hay unas calles que son supremamente importantes. Volvemos al tema jerárquico y son las que se vuelven rojas. Entonces, esas calles macro, a escala macro, pues funcionan para un tipo de movilidad, pero no necesariamente funcionan para otro tipo de movilidad que escalas, digamos, meso y micro sí empiezan a hacer. Entonces empiezan a entender cuáles son las centralidades de barrio, y esto es única y exclusivamente a partir de la conexión entre unos nodos y unas aristas. Yo a este modelo en este punto no le otorgué nada más. Pero eso que me permitía, digamos, hacer, y es o entender, y es, ok, ¿cómo se vive en Bogotá? Y poder hacer un traslapo, otra vez, social, con esta estructura espacial. Entonces, la idea sigue. Aquí normalmente yo les presento un video, es un video corto del país para demostrarles una realidad que se vive en Bogotá y que se vive en muchas partes de Latinoamérica realmente. Así que no creo que sea muy, sigamos. Me dan tiempo sí, no creo que sea muy relevante, no la podemos pasar. Sabemos, y creo que la siguiente es bastante más diciente o consolida, que Colombia vive una realidad, Colombia y muchas ciudades latinoamericanas viven una realidad de disparidad de los ricos y los pobres muy profunda. Y eso es lo que este índice de Gini, pues, trata, digamos, de calcular. Entre más es peor, por cierto. Y pongo un poco las comparativas. Traje Argentina en este caso, simplemente porque me parece relevante que se vea en el mapa. Pero ¿cuál es la idea entonces? La idea es que, ¿cómo traer esto, digamos, a la dimensión de todo lo que estamos hablando?
y voy a acelerar un poco, y es que en Colombia existen unas cosas que se llaman los estratos. Un estrato es un ranking que se le da a cada edificio por qué tanto, o sea, por su ubicación, por un lado, pero por qué tantos impuestos tienen que pagar, qué tanto vale, y qué tantos servicios, digamos que en teoría se supone que los estratos es una escala del 1 al 6, los estratos más altos en teoría subsidian estratos más bajos, pero lo que sigue, ¿vale? Que eso está mapeado en este mapa. Entonces, aquí yo puedo decir, ok, Bogotá tiene unos estratos que están básicamente coloreados en este mapa y unas localidades. Las localidades son como, digamos, unos macro barrios para los que no son de Colombia. Pero lo que me empezaba a dar cuenta es, o sea, que, a ver, no hay que ser un genio para saberlo, es que esos estratos están, en inglés se dice clustered, están juntos siempre los unos con los otros, es decir, el estrato 6 con el estrato 6, el 5 con el 5 y el 1 con el 1. Y poco hay de mezcla de un edificio de estrato 6 al lado de uno de estrato 1. Y entonces eso es una condición espacial que tiene Bogotá, y sigue, que era, digamos que evidente cuando yo hacía una agregación así muy abrupta, en estas localidades lo que se ve es que hay localidades que tienen unos promedios, aquí es en escala de 1 a 6, siendo 1 los más pobres, 6 los más ricos, pues como hay unas localidades claramente más pobres. Si estuvieran mezclados, lo que uno esperaría es que que todas estas tuvieran unos promedios parecidos. Sabemos, por un lado, que no era la realidad. Entonces yo ya tenía eso por un lado y decía, ok, sé que la gente, 1, hay una disparidad clara social. 2, esos están repartidos espacialmente en unas burbujas, digamos que muy consolidadas. Ok. Y lo tercero era poder decir, ok, en términos de red espaciales, hay una medida fundamental justamente de movimiento. Entonces, ¿qué tanto movimiento se genera entre estas diferentes burbujas de diferentes estratos socioeconómicos? Y entonces, cada uno de los edificios podía conectarlo con su medida de accesibilidad directa de la calle a la que está conectado. Y poder decir, si es estrato 1, ¿qué accesibilidad tiene? Y al ver esto otra vez a nivel macro, ¿vale? Es donde podía verse una realidad, digamos que comprobarse o diagnosticar una realidad que yo sabía que era real, pero que la vivía ahí y que nunca la había visto de esta manera. Y es que, si se dan cuenta, aquí a nivel, digamos, macro, aquí están las 6 columnas de estos 6 estratos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde el promedio de esta medida de accesibilidad para los unos, o sea, para los más pobres, y para los 6 es muy bajo. Esa línea medio azul que alcanza a notarse ahí. Para los de la mitad es un poquito más alto. A grosso modo, y esto otra vez les digo, esto fue una cosa muy rápida, pero esto empezaba a notar una realidad que existe en Colombia, de decir, los pobres y los ricos no tienen dónde juntarse, porque la ciudad está hecha de tal manera en que no hay traslapo de estos mundos, de estas diferentes burbujas que se habitan en esta megalópolis. Y esto era simplemente a partir de interpretar unos datos que los conectaba justamente con una accesibilidad que logré calcular a partir de las redes. Entonces aquí es donde esto empieza a transgredir el tema únicamente arquitectónico y empezamos a hablar, digamos, que de unos temas macro más económicos y más grandes. Pero ahí lo dejo y simplemente termino con un par de aclaraciones o invitaciones más bien. La idea es, en general, a pensar en red, no solo ni en calle, ni en cuarto, ni en plaza, y ojalá ya sepan a lo que me refiero con red. Una vez se piensa red, a pensar en multiescala,
No pensar en que la cosa ocurre únicamente y exclusivamente por lo que es dicho momento o dicho espacio o dicha, no sé, calle o lo que sea. Y finalmente, y creo que más importante de todo, es a pensar en transacción, no solo en movimiento. Y es decir, sí, como arquitectos podemos llegar a interpretar cosas en el movimiento, pero la idea es tratar de después pensar en cómo incentivo esa última milla, digamos, que se dice last mile, para generar esa transacción extra, que es la parte social que realmente, pues al menos me interesa a mí, por eso les digo que es una invitación. Así que, pues nada, ¿qué es el análisis espacial y por qué es relevante? Para mí, porque me dio las herramientas de hablar de algo de una manera objetiva, que yo siempre lo tenía latente ahí como en remojo, digamos, y porque eventualmente se pueden construir modelos mucho más complejos que pueden empezar a predecir algunos efectos y comparar propuestas, eventualmente hacer cosas como el diagnóstico así muy básico de los dos ejemplos que les mostré hoy y entender la relación, digamos que socioespacial, que es a final de cuentas un poco lo que a mí más me interesa. Finalmente, entonces, ¿qué afecta todo esto? El movimiento, o sea, cuantificar estos factores afecta el movimiento y por tanto es la organización y la jerarquización, que sabemos que también va muy ligada de la mano de los usos, de las actividades, que es el segundo punto, justamente la distribución de estas actividades. Y el tercer punto que lo mencioné brevemente es un poco la orientación y la interacción social, que a mi modo de ver es lo más importante. Ahora, ¿por qué ya me salgo aquí completamente del tema de Syntax? Y es que es una herramienta, esta forma de analizar el espacio es una herramienta para nosotros para hablar en términos de otras disciplinas, en términos de que podamos sentarnos en una mesa y volver la arquitectura multidisciplinar y entender cuáles son los factores que vamos a incorporar dentro de nuestro modelo espacial de un arqueólogo o de un economista o de un geógrafo, y de hacer modelos que sean mucho más robustos con IoT, con sensores, con 1000 otras cosas, pero que no pierdan la noción de la morfología espacial, que es lo que nosotros traemos a la mesa como arquitectos o como urbanistas. Y ya está. Eso es todo. Muchas gracias. Hermoso, hermoso, hermoso. Muchas gracias. Te doy un aplauso. Tengo una pregunta y te lo entro a colación porque, claro, me emociona. Yo entré a este taller con una invitación desde la Facu, pero mi verdadera iniciativa era poder hacer una relación con un evento que se da en Córdoba, que es un festival de circo. Entonces, me parecía muy importante o creía que podía darse una conexión entre el método que hablas con la realidad, digamos, con esto de poder crear un evento de circo y además levantar algunas conciencias sociales y culturales sobre la situación que pasa con el arte en Argentina. Entonces, me parecía como lindo pensar, lindo y también práctico pensar, bueno, este espacio donde se va a dar estas actividades, cómo podemos darle una morfología al espacio para poder dar tal mensaje. Y en un espacio grande como un parque, que se llama el Parque Sarmiento acá en Córdoba. Entonces, nada, me parece muy bueno esta herramienta para pensarlo de esa lógica. Bueno, pues muchas gracias, me alegro. Ojalá haya momento de analizar a Córdoba y de entender dónde queda justamente ese parque y ya está. Y a partir de eso decir, ok, si este parque queda en esta ubicación a nivel macro,
que dentro, digamos, de esta idea del movimiento espacial, pues qué incentivos, que claramente pues un evento es un incentivo per se, pues tendrían que ocurrir para, qué sé yo, promover justamente el movimiento hacia ese lugar. Pero es un poco, ahí está, esa es un poco la idea. Excelente. Vale, no sé cómo quieras manejar ahora, si alguien más tenga Yo preguntas. también tengo para decir algo. Marilina es mi nombre. Hoy Hola, hice algunas Marilena. preguntas también. La verdad que es muy interesante, me encantó todo, cómo diste la charla, o sea, los puntos principales. Dentro de la cátedra de planeamiento en la facultad donde yo iba, también se analizaban las cuestiones de por qué los barrios populares siempre se daban en los límites de la ciudad, que estaban lejos de todo servicio, la gente tenía que viajar un montón para llegar a un hospital, a un centro de salud, a una escuela. Entonces me parece súper importante empezar a destacar estos puntos dentro de planeamiento, del urbanismo. Muy, muy buena, me encantó. A mí, gracias, Marlena. Yo te soy sincero, a mí me cambió el chip en el momento en el que entendí que la arquitectura podía pensarse en términos tan abstractos como muchas otras disciplinas y como entender que eh, la arquitectura, primero, promueve comportamiento humano y segundo, lo que tiene es una capacidad de tener unos incentivos pasivos que son supremamente poderosos para afectar el comportamiento social. Ahí me cambió el chip, cuando yo dije, es que yo como arquitecto puedo abrir una ventana para que las personas estén viendo la calle todo el tiempo y por tanto generar una conciencia sin que la persona sepa. Pero es que si no genero esa ventana, la persona se olvida de la calle. Es tan sencillo como eso, pero lo que estoy haciendo es generando un incentivo pasivo y ahí es donde está la responsabilidad, creo, digamos, arquitectónica pues de humanizar un poco estas cosas abstractas y ya está, pero ya está, pues me alegro que Muy haya buena, hecho con lo que estabas viendo. muy buena. Gregorio, acá, si querés, te puedo leer las preguntas del chat, no sé si vos las Vale. podés ver. Eh, Andrea pregunta, dice si podés ampliar el concepto de transacción. ok. Cuando hablo de transacción, me refiero nuevamente a un intercambio donde ambas partes se ven beneficiadas, ojalá. Digamos que afectadas podría ser, pero quisiera pensar lo que son beneficiadas. Entonces, en una transacción no es unidireccional y ahí está la diferencia, digamos que como digamos que es lo más parecido a un intercambio, pero en el intercambio hay un tema como ¿cómo se dice? De no esperar nada a cambio. Yo creo que en la transacción hay un poco de negociación y eso en el espacio pasa todo el tiempo. Y es que yo estoy negociando por decir algo, mi lugar en el andén. Entonces, inconscientemente estoy transando mi camino por la visión del otro, por decir cualquier cosa. Entonces, cuando digo transacción y no quiero hacer el equivalente, digamos, excesivamente obvio de la transacción de una compra, que es claramente sí lo es, pero yo accedo a ciertas cosas que la otra persona propone, que no simplemente, digamos, que tienen que ser habladas o lo que sea, pueden ser pasivas, como el tema, digamos, de lo que te digo del espacio, de yo negociar mi espacio en la calle, en el espacio público, pero es eso, es un punto de social negociación, si lo tuviera que resumir. Gracias, no, gracias a ti. Bueno, creo que no sé de tiempo cómo estaban. Lo que sí les digo es, la razón de esta charla salió a partir de otra charla. Es decir, que una vez más las conexiones prueban ser
más fuertes que muchas otras cosas. Así que si algo les hizo eco en cualquier momento, y se los digo por experiencia propia, no tengan miedo, vayan, háganla con o sea, si necesitan algo, si en un mes tienen una pregunta de alguna cosa, pues nada, aquí estoy, ojalá tengan forma de contactarme. Les dejé al principio mi usuario de Twitter. Twitter es lo que más uso realmente, pero si no, seguramente a través de Valentina. Otra vez, creo que no lo dije suficiente, Valentina, mil gracias, no solo por llevarlas estas, porque la mitad de esta cosa la terminaste armando tú también. Valentina, casualmente, para los que no saben, fue una persona que hace, no sé, X, 3, 4 años, ya no sé, por una charla, Sí, más o menos ese tiempo. me dijo, hey, me interesa esto, y desde ahí pues hemos generado una forma de tratar de trabajar juntos, estamos desarrollando código juntos y ya está. Así que les digo que las conexiones no solo espaciales, sino no espaciales, porque nunca he tenido el privilegio de estar en un cuarto con Valentina, siempre ha sido virtual, pero funcionan y ya está. Por eso mismo les digo que me contacten. Sé que mucha literatura de esto está en inglés y que a veces eso puede ser un impedimento. Yo trataré eventualmente pues, de apuntarles, digamos, algunas referencias otras que ojalá estén en español, pero bueno, aquí estoy a su No, disposición. gracias a vos, Gregorio, por la disposición y por tu tiempo y por nada, darnos atención con todo esto. Nada, pues ojalá tengamos más tiempo de hablar más extenso de muchas cosas que aquí quedaron solo así como medio pintadas con un pincelado. Bueno, te agradecemos, Gregorio, la deferencia que has tenido de dar esta charla. En realidad, la intención de esta charla también es ser introductoria al tema, y en la medida en que haya interés, vamos a ver si podemos dar un curso, comenzando, la mejor perspectiva sería comenzar en el segundo cuatrimestre nuestro. Para eso, la Secretaría de Posgrado va a enviarles a ustedes una encuesta para ver qué posibilidades hay o qué interés hay, y si podemos, lo comprometemos a Gregorio, que justamente la idea de él fue dar esta conversación, lo comprometemos para que dé un curso, si es que llegamos a la cantidad de inscritos necesarios, ¿no? Así que ahora queda en manos de ustedes que podamos organizar este curso o no. No sé, Georgina, si querés cerrar. Gracias, Gregorio, Sí. de nuevo. Muchísimas gracias. Sí, A bueno, ustedes. obviamente agradecer a Gregorio, y vamos a estar subiendo también el video de la conferencia a YouTube y enviándoles el link del video a todos los que se inscribieron a la charla, con la información de contacto y también un paper que nos había acercado Gregorio. Se los vamos a reenviar a todos para que puedan tener más a mano toda esa información. Y seguiremos en contacto con todos aquellos que estén interesados en profundizar este tema a través de un curso, como decía Diego. Muchísimas gracias, Gregorio. A ustedes. Feliz fin de. Chao, chao. Gracias a todos. Hasta luego.